Buenas tardes, amados hermanos. Continuamos con el libro de Cielo, volumen 12, 6 de marzo de 1919. Gracias con las que Jesús dispone al alma para vivir en el divino querer. Estaba pensando en lo que mi dulce Jesús va diciendo sobre el divino querer y decía para mí: ¿cómo es posible que el alma pueda llegar a tanto, a vivir más en el cielo que en la tierra? Y Jesús, al venir, me ha dicho: hija mía, lo que es imposible a la criatura, todo es posible para mí. Es verdad que es el prodigio más grande de mi omnipotencia y de mi amor, pero cuando quiero todo puedo, y lo que parece difícil, para mí es facilísimo. Pero quiero el sí de la criatura, y que se preste como suave cera a todo lo que quiero hacer de ella. Es más, debes saber que antes de llamarla del todo a vivir en mi querer, la voy llamando de vez en vez, la despojo de todo y le hago sufrir una especie de juicio. Porque en mi querer no hay juicios, las cosas quedan todas confirmadas conmigo. El juicio está fuera de mi voluntad, pero a todo lo que entra en mi querer, ¿quién puede atreverse a hacerle juicio? Además, yo nunca me juzgo a mí mismo. Es más, muchas veces la hago casi morir, aún corporalmente, y de nuevo la devuelvo a la vida, y entonces el alma vive como si no viviera. Su corazón está en el cielo y en el vivir en la tierra es su mayor martirio. ¿Cuántas veces no lo he hecho contigo? Todas estas son gracias para disponer al alma a vivir en mi querer. Además, las cadenas de mis gracias, de mis visitas repetidas, ¿cuántas no te he hecho? Todo ha sido para disponerte a la altura de vivir en el mar inmenso de mi voluntad. Por eso, no quieras investigar, sino más bien continúa tu vuelo en mi querer. 9 de marzo de 1919. El divino querer debe ser centro y alimento del alma. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me atrae siempre a su querer, que es abismo interminable, y me ha dicho: hija mía, mira cómo mi humanidad nadaba en el divino querer y cómo tú debes imitarla. En ese momento me ha parecido ver ante mi mente un sol, pero no tan pequeño como el que resplandece sobre nuestro horizonte, sino tan grande que sobrepasaba toda la superficie de la tierra. No se podía ver hasta dónde llegaban sus confines. Los rayos que expandía con encantadora armonía llegaban a todas partes. En el centro de ese sol contemplaba la humanidad de nuestro Señor, que se nutría del sol y formaba toda su vida. Todo lo recibía del sol y todo se lo devolvía, y como lluvia benéfica se derramaba sobre la familia humana entera. ¡Oh, qué vista tan encantadora! Entonces mi dulce Jesús ha agregado: ¿has visto cómo te amo? El sol que tú ves es mi voluntad, en la cual mi humanidad estaba como en su propio centro. Todo de mi querer recibía. Ningún otro alimento entró en mí, ni siquiera el alimento de un pensamiento, de una palabra o respiro entró en mí que fuera nutrido con alimento extraño a mi voluntad.
y era justo que todo lo debía devolver a ella. Así te quiero a ti en el centro de mi querer, del cual tomarás el alimento de todo. Cuídate bien de no tomar otro alimento, pues bajarías de tu nobleza y te degradarías, como las reinas que se abajan a tomar alimentos viles y sucios, indignos de ellas, y conforme tomes, debes inmediatamente devolverme todo. Así que no harás otra cosa que tomar y darme. De este modo, tú también formarás una encantadora armonía entre tú y yo. 12 de marzo de 1919. Cómo la tierra es imagen de quien no vive en el divino querer. Continuando mi pobre estado, en cuanto ha venido mi dulce Jesús, me ha estrechado a su santísimo corazón y me ha dicho: hija mía, si la tierra no fuera movible y montañosa, sino fija y una llanura, gozarían mucho más de los beneficios del sol. Para toda la tierra sería siempre pleno día. El calor sería igual en todos sus puntos y, consecuentemente, fructificaría mucho más. Pero como es movible y está formada por alturas y profundidades, no recibe igualmente la luz y el calor del sol. Ahora queda una parte en oscuridad, ahora otra. Muchos terrenos se hacen estériles, porque los montes con sus alturas impiden que la luz y el calor del sol penetren hasta sus profundidades, y cuántos otros inconvenientes. Ahora, hija mía, te digo que la tierra es la imagen de quien no vive en mi querer. Los actos humanos la hacen movible. Las debilidades, las pasiones y los defectos le forman las montañas y las profundidades, donde se forman estanques de vicios. Su movilidad le causa oscuridad, frío, y si algo de luz goza, es a intervalos, porque las montañas de sus pasiones se interponen a la luz. Cuánta miseria para quien no vive en mi querer. En cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer la hace fija y le allana todas las montañas de las pasiones, de manera que pueda brindarle su ardiente amor, y el sol de mi querer la toca como quiere, y no hay recoveco donde no resplandezca su luz. Qué maravilla entonces si el alma se hace más santa en un día que vive en mi querer, que 100 años fuera de mi voluntad. 14 de marzo de 1919. Efectos de un sufragio, participación en las penas que la divinidad infligió en la humanidad de Jesús. Primera alma estigmatizada en el divino querer. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y veía a mi confesor difunto. Un pensamiento me ha dicho: pregunta si aquello que no has dicho al confesor estás obligada a decirlo y por tanto a escribirlo o no. Yo le he preguntado diciéndole qué cosa era y él me ha dicho: sí que estás obligada, y ha agregado: tú una vez me hiciste un bellísimo sufragio. Si supieras el bien que me hiciste, el consuelo y el refrigerio que sentí y los años que acorté. Y yo: no recuerdo, dime cuál fue y te lo repito. Y él: entraste en el divino querer y tomaste su poder, la inmensidad de su amor,
el valor inmenso de las penas del Hijo de Dios y de todas las cualidades divinas. Luego viniste y todo lo derramaste sobre mí, y yo recibía el baño del amor que contiene el poder divino, el baño de la belleza, el baño de la sangre de Jesús y de todas las cualidades divinas. ¿Quién te puede decir el inmenso bien que me hiciste? Todos eran baños que contenían un poder y una inmensidad divinas. Repítemelo, repítemelo. Y mientras esto me decía, me he encontrado en mí misma. Ahora, para obedecer y con suma confusión y repugnancia, digo lo que no había escrito. Recuerdo que un día mi dulce Jesús, hablándome de su santísimo querer y de las penas que la divinidad hacía sufrir a su humanidad en su voluntad, me dijo: Hija mía, como a ti te he escogido por primera a hacer vida en mi querer, quiero que también tomes parte en las penas que recibía mi humanidad de la divinidad en mi voluntad. Cada vez que entres en mi querer, encontrarás las penas que me dio la divinidad, no las que me dieron las criaturas, aunque éstas también queridas por la voluntad eterna, y no como me las dieron ellas, sino que eran en modo infinito e innumerables, y tendrás clavos sin números, multiplicadas coronas de espinas, muertes repetidas, penas sin término, todas semejantes a las mías, en modo divino e inmenso, que se extenderán en modo infinito a todos, pasados, presentes y futuros, y serás la primera que, no numeradas veces como las que participan en las llagas de mi humanidad, sino tantas por cuantas me hizo sufrir mi divinidad, junto conmigo, serás el corderito sacrificado por las manos de mi Padre, para resurgir y ser sacrificado de nuevo. Quedarás crucificada conmigo por las manos eternas, para recibir en ti las marcas de mis penas internas, inmensas y divinas. Nos presentaremos juntos ante el trono del Eterno, y en nuestra frente escrito con imborrables caracteres: queremos muerte para dar vida a nuestros hermanos, queremos librarlos de las penas eternas. ¿No estás contenta? Y yo, Jesús mío, me siento completamente indigna. Creo que es un gran error tuyo el elegirme a mí, pobrecilla. Por eso fíjate bien en lo que haces. Y Jesús, interrumpiendo mi hablar, ha agregado: ¿por qué temes? Sí, sí me he fijado durante más de 32 años en cama, en la que te he tenido, te he expuesto a muchas pruebas, aún a la muerte. He calculado todo. Además, si me equivoco, sería una equivocación de tu Jesús, que jamás podría hacerte mal, sino bien, y bien inmenso. Pero debes saber que tendré el honor y la gloria de la primera alma estigmatizada en mi querer. Gracias, hermanos, por su visita. Les espero en el próximo video. Adiós.